Comenzamos este tiempo devocional pidiendo de ponerse en pie para cantar las dos sonoridades. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, y de este Evangelio vayamos al capítulo 25 para leer los versículos del 14 al 18. Mateo capítulo 25, vamos a leer los versículos del 14 al 18. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 14, ustedes el 15 y juntos terminamos en el 18. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y juntos el 18. Pero el que había recibido 1 fue a la tierra y le consiguió el dinero de su Señor. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, estamos aquí unidos juntos en armonía en este tu día para engrandecer tu nombre. Señor, su palabra nos dice que debemos orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones acertadas, correctas, para la construcción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, como dice tu palabra, por los enfermos. Señor, en estos momentos está siendo intervenida quirúrgicamente una miembro de esta iglesia. Oramos, Señor, que usted utilice esos médicos como instrumentos en sus manos para que hagan un servicio a nuestra hermana como usted lo merece, Señor. Oramos por sus familiares, darle la fortaleza que ellos necesitan. Y oramos también por su pronta recuperación de acuerdo a su soberana voluntad. Señor, continuamos orando para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos
siendo el presidente, el invitado de honor en esta mañana, y nosotros predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Iglesia de Cristo, el día de hoy, nos hemos congregado para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Les invito, hermanos, a cantar el himno número 221, Iglesia de Cristo. Nos prometes recibir.
continuar, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios y Señor. Y les invito una vez más a ponerse en pie para cantar la alabanza del Dios que no tienen ustedes, sino que tengo yo. El Dios que tengo yo. Dios es fiel para con cada uno de sus hijos. Dios nos siga bendiciendo grandemente. Te invito a tomar el asiento, hermanos. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema nuestra responsabilidad frente a nuestros dones. Nuestra responsabilidad frente a nuestros dones. Escuchemos con atención y reverencia. Un matrimonio fue a una ciudad muy importante para quedarse 3 días en un hotel. Estaba su esposo de vacaciones. La primera noche estaban cansados por el viaje y en vez de comer en un sitio económico, cenaron en el comedor del hotel. Pidieron al camarero que añadiera la cena a su factura.
Ellos no querían quedarse sin efectivo y los demás días salieron a comer donde podían, en unos lugares más económicos. Al final de su estancia, al recibir la factura del hotel, notaron que la cena de la primera noche ya estaba incluida en la factura. Al comentarlo al responsable, se dieron cuenta que las 3 comidas del día estaban incluidas en el precio de la habitación. Y muchos creyentes son iguales, hermanos. Son salvos por la gracia de Dios, pero no saben que tienen también dones del Espíritu Santo que pueden ejercer. Hermanos, permítanme aclarar algo antes de empezar a desarrollar este mensaje en esta mañana. No entraremos ahora a un análisis sobre la diferencia entre dones espirituales y talento. No ese es el objetivo de esta mañana del mensaje. Nuestro propósito en esta mañana es más bien examinar nuestra responsabilidad frente a los dones que cada uno de nosotros tenemos. Todo lo que usted es capaz de hacer debe ser puesto a la disposición del Señor. Todo lo que es capaz de hacer puede servir, y escuchen bien, sus dones también pueden servir para 3 cosas. Pueden servir al diablo, pueden servir al mundo, pueden servir también al yo, a mi carne. Todos hemos de responder al reto que hizo Jesús cuando allá al final del libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, digo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, su atención reverente, les invito a que juntos analicemos el tema: nuestra responsabilidad frente a nuestros dones. Bueno, vamos a nuestro primer punto: la importancia de saber que tenemos un don. Es muy, pero muy importante saber que tenemos un don. Y vamos a leer unas 3 citas bíblicas para comprobar bíblicamente que es así lo que dice la palabra de Dios. Y Romanos 12:6. Vamos primeramente a carta del apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo esta carta a los hermanos en Roma. En el capítulo 12 voy a leer el versículo 6. Y vamos a demostrar con la Biblia que usted por lo mismo tiene un don, lo mínimo. Y dice la Biblia: de manera que teniendo diferentes dones, ya da por hecho que usted, una vez que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, ya usted tiene mínimo un don. De que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, gracia es un regalo de Dios que nos da. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí ya esta primera cita nos está diciendo lo que les acabé de explicar. Vamos ahora a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, para leer el versículo 7. Amén.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando habla aquí manifestación del Espíritu significa el don que está dando, porque los dones son espirituales y quien los da es el Espíritu Santo. Y el versículo, y vámonos al versículo 11, ahí mismo del capítulo 12, versículo 11, 2:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y ponga atención a esta última parte del versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se está refiriendo a los dones y los da el Espíritu Santo como Él quiere, en particular a cada uno. Una cita más. Vámonos al final de la Biblia, en la primera epístola de Pedro, al capítulo 4, voy a leer el versículo 10. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, voy a leer el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo pienso que estos versículos no dejan duda de que usted tiene por lo mínimo un don. Estos versículos nos confirman que todos tenemos algún don. Hermanos, no nos falta nada. Todos tenemos los dones adecuados para hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. La pregunta que nos queda entonces es, y que tal vez usted se la está haciendo a los que nos están viendo por el internet: ¿estamos dispuestos a servir? Si sabemos que realmente tenemos por lo mínimo un don, ¿estamos dispuestos a servir? Esa es la pregunta. Hermanos, no es necesario estar pidiendo dones al Señor. No es necesario estar pidiendo dones al Señor. No. El Espíritu Santo dice: reparte a cada uno en particular como Él quiere. Eso dice la Biblia, como Él quiere. Hermanos, ¿se han dado cuenta que usted tiene por lo mínimo un don? ¿Ya se dio cuenta que usted tiene por lo mínimo un don? ¿Está usted dispuesto a creer lo que dice la Biblia, que tiene por lo mínimo un don? Amén. No sería humilde de parte de usted negar que tiene un don. No es humildad. Sería más bien el colmo del orgullo, pretendiendo que sabe más que Dios, porque Él dice que por lo mínimo tiene un don. Y hay muchos hermanos que asisten a las iglesias y dicen: yo no tengo don, yo no sé cuál es mi don. No se trata de decidir si tiene un don o no, sino cómo usará el don que Dios ya le ha confiado a usted. Si ya lo está usando, si ya lo está poniendo al servicio de Dios para glorificar a Dios, no para glorificarse a usted, porque para eso no son los dones. Vamos a nuestro segundo punto: la importancia de saber cuáles son tus dones. Porque muchas veces no tratamos de darnos cuenta cuál es el don que tenemos, porque no le damos importancia a los dones de Dios. Y vamos a ver cuál es la importancia. Es claro que si tiene usted un don y quiere utilizarlo conforme a la voluntad de Dios, del verdadero dueño de su don, tiene que saber cuál es su don. Tiene que saber cuál es su don. ¿Cómo puedes saber cuál es tu don o tus dones? Porque realmente Dios lo mínimo que nos da es un don, pero nos puede dar más. Nos puede dar más. ¿Cómo puedes saber cuál es tu don o tus dones?
Bueno, la Biblia parece decirnos poca cosa al respecto sobre este asunto. Menciona algunos dones naturales y algunos sobrenaturales, aunque todos vienen de Dios. Todos son dones de Dios y deben ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, no para engrandecernos a nosotros mismos, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Pero su pregunta tal vez sigue siendo: ¿cómo reconocer cuál es mi don espiritual? Yo no lo reconozco, no sé qué don tengo. Bueno, una clave: tiene que tratar de servir a Dios con lo que usted piensa que puede hacer. Y mientras lo hace, el don que Dios le dará, o le habrá dado, o le ha manifestado, se manifestará de alguna manera. De alguna manera se va a manifestar cuando usted ya esté sirviendo, que ese es o no su don. Y vamos a la Biblia, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer el versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer el versículo 6. Aquí vemos a Pablo aconsejando a su joven discípulo Timoteo. Él ya estaba cerca de ir a salir ya de este mundo, porque iba a ser guillotinado. Y antes de eso escribe la primera y la segunda carta a Timoteo. Y Pablo dice: por lo cual te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios, no tuyo ni mío, de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Miren, hermanos, los dones espirituales de Timoteo los recibió cuando Pablo y los ancianos impusieron las manos y lo apartaron a Timoteo para el ministerio. El Espíritu Santo da dones especiales a algunos a través de los líderes de las iglesias que sirven como instrumentos suyos, como vemos aquí lo que pasa con Pablo. Vemos dos cosas importantes sobre los dones aquí en este versículo 6. Dice: avives el fuego del don. Avives el fuego del don. Significa que tienes que ejercerlo y desarrollarlo. Vemos también que Timoteo sabía cuál era su don. Con la imposición de mis manos. Implica que la iglesia reconoció el don que tenía Timoteo. Y esto es importante. Hermanos, la iglesia reconocerá sus dones a medida que usted siga sirviendo. ¿Sí? Eso es evidente. La iglesia va a reconocer cuál es su don si usted continúa sirviendo. Y entonces los líderes lo van a obligar a usted para en el puesto donde usted va a desarrollar su don. A veces los dones de ciertos creyentes son reconocidos por los demás creyentes antes de que ellos mismos reconozcan que ese es su don. Y entonces necesita que alguien le diga: hermano, yo creo que ese es su don. Vamos a poner lo que sepa en eso. Y él ni siquiera se ha dado cuenta. Su don puede tener que ver con la enseñanza, puede ser también con la evangelización, con el liderazgo, con la animación de reuniones, la administración, puede ser con el servicio, el animar a los demás. Eso también es un don, hermano. La provisión de fondos, la ayuda a los necesitados, la benevolencia, todo eso son dones. Y por eso siempre yo les digo, hermano, los que están en el ministerio de benevolencia tienen que tener ese don. Los que están en el ministerio de evangelismo tienen que tener el don de evangelizar. Estos dones se pueden manifestar también en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia,
en la benevolencia, en la evangelización, a los vecinos, enseñar en la academia bíblica dominical, en la hospitalidad, en participar en células urbanas, pasar tiempo al lado de un drogadicto, pasar tiempo al lado de una persona que nadie la quiere ver. Entonces, ahí también hay ese don. Hay hermanos que tienen el don de ir a visitar las cárceles. Hay que desarrollar ese don, hermano. Sí es. Hermanos, muchos creyentes no descubren sus dones, no están dispuestos a enseñar una clase de escuela dominical. ¿Cómo va a descubrir que usted tiene esa vocación de parte de Dios de enseñar si cuando se dice, hermano, queremos un maestro, una maestra que nos ayude en tal clase? No, hermano, yo no puedo dar eso. ¿Cómo va a descubrir que ese es su don si usted no lo pone al servicio de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor? Es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor? ¿Estás dispuesto a barrer el local, recoger la basura del templo? Ah, no, pastor, no. Dios a mí no me ha mandado a que venga a barrer. Dios me ha mandado a que venga a liderar un ministerio. Por ejemplo, un matrimonio en una iglesia se ofreció para hacer la limpieza después de cada actividad de la iglesia. Lo consideraron un ministerio importante en la iglesia. Lo que sea que el Señor le pida que haga, hágalo, pero hágalo por amor. No a los pastores, no al templo, por amor a Dios. Todo se hace por amor a Dios. Y permítanme leer carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Voy a leer del capítulo 5, el versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, y aquí va la clave, sino servíos por amor, ¿quiénes? Los unos a los otros. ¿Cómo es el servicio de un verdadero cristiano? Por amor hacia mí, hacia mi familia, el que me cae bien. A Dios, a todos, a todo prójimo, usted tiene que servirle por amor. Al que le cae mal, más servicio tiene que dar, porque usted va a pagar el mal como un bien. Así es, hermano. Y otro versículo más, Colosenses 3:23. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, capítulo 3, voy a leer el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el pastor, como para la iglesia, como para el Señor y no para los hombres. Si todos entendiéramos este principio fundamental, hermanos, usted no estaría queriendo sobresalir sobre los demás, porque usted quiere hacerlo para el Señor, no para un determinado grupo de hermanos, no para un determinado ministerio, sino para el Señor. Así es, hermano. En otras palabras, se trata de reconocer una vez más que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto, su trabajo particular, si usted lo consideraría como un acto de alabanza o de servicio a Dios, entonces eliminaríamos la sensación de aburrimiento, de indiferencia que a veces sentimos en nuestras responsabilidades fuera en el trabajo o también en el templo. Sí, muchas veces yo he conversado con hermanos, yo estoy aburrido con mi trabajo. Pero si usted piensa que ese trabajo se lo dio Dios y que lo debe de cumplir como Dios manda, usted lo va a hacer con amor, con gozo, porque lo que está haciendo
no es para su jefe, es representando a su Padre, que es Dios. Así es, hermanos. Vamos al tercer punto, la importancia de ejercer tus dones para el bien de los demás. La importancia de ejercer nuestros dones no es para mí, es para los demás. Dios te dio dones para que sirvamos al pueblo de Dios. No son para servirte a ti ni para engrandecerte a ti mismo. Y voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, el versículo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, voy a leer el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, le está diciendo Pablo a los hermanos allá, procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. Los dones que anhelamos y queremos, sí está bien, Dios nos da, pero tienen un objetivo: la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y yo le hago una pregunta: ¿tienes talento musical? ¿Alguien por aquí tiene talento musical? Bueno, si lo usa para usted, para su gloria, le está robando a Dios, porque está usando algo que no es suyo, que pertenece a Dios. Le está robando tanto como si yo utilizara la ofrenda del templo para comprarme un carro. Así es, sería yo un ladrón, porque estoy utilizando algo que tiene otro objetivo en asuntos personales míos. La música puede servir para animar al pueblo de Dios, puede servir para atraer la atención de las personas al Evangelio, puede servir para comunicar un mensaje a las personas que aún no conocen de Cristo. Para eso sirven los dones y específicamente la música. Tienes habilidad con la palabra, sabes hablar, tienes fluidez verbal, tienes habilidad con la palabra. Bueno, la utilizas de una manera positiva o la puedes utilizar para hacer de que las personas se sientan mal. ¿Cuál de los dos usos puedes tener tú con tus palabras? Puedes desanimarlos, puedes causar división entre los hermanos con tu don, con tu palabra. Hay personas que siempre tienen palabra en su boca para aplastar a alguien. Una expresión cómica, amarga, devastadora, viene sin pensar siquiera. Pero puede también animar a los hermanos que están desanimados. Puede también hablar y unir a los que están en desunión con la palabra. La palabra la puedes usar para bendecir o para destruir. ¿Cómo la estás usando hoy? Si Dios te ha dado ese don, ¿cómo lo estás usando? Para el beneficio de la iglesia, para engrandecer la gloria de Dios. De igual manera, se puede servir con los números. ¿Tienes habilidad con los números? ¿Tienes habilidad con los números? ¿Con el dinero? ¿Tienes habilidad? Bueno, puede servir para ser una persona tacaña o para enriquecerte. También para estafar. De igual manera puede servir para orar y dar liberalmente para la obra del Señor, o para ayudar a la iglesia en la administración correcta del dinero. Si tienes la habilidad de los números, es un mandamiento en la Biblia, hermanos, y no hay opción para el creyente el utilizar el don para bien de los demás. Voy a leer la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11.
Primera epístola de Pedro 4, 10 y 11. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted usa mal sus dones, le está robando a Dios. Y si usted roba, es un ladrón. Los dones Dios nos da para administrarlo a los demás, para el engrandecimiento de su obra y de Dios. Algunas personas muy conscientes de sus talentos, de sus dones, creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otros creen que no tienen ningún don. A ambos grupos Pedro dirige mediante estos versículos que yo les acabé de leer. Él dice que todos tenemos algún don, y la pregunta es: halle el suyo y úselo, o todavía no lo ha encontrado. También destaca que debe dedicarse a los demás nuestros talentos, nuestros dones. Ninguno de ellos es para nuestro disfrute exclusivo, no. ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Bueno, cuando los usamos como Él lo indica, para ayudar a los demás, ellos verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán, y la ayuda que reciben. Nosotros estamos aquí para convertirnos en las manos visibles de un Dios que no lo vemos, pero nosotros como sus hijos tenemos que hacer visible la misericordia y la gracia de Dios hacia los demás. Y cuando los demás vean que usted es diferente, van a querer ser como usted es, y así también usted puede evangelizar con amor, con amor. La pregunta es: ¿estás obedeciendo al Señor en cuanto a sus dones? ¿Está usted obedeciendo al Señor en cuanto a sus dones? ¿O está obedeciendo más bien al egoísmo, a su carne, a su yo? ¿A quién está obedeciendo con respecto a sus dones? Bueno, vamos al cuarto punto: la importancia de elegir un ministerio apropiado. La importancia de saber elegir un ministerio apropiado. Y permítanme leer Romanos 12, carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 12, voy a leer los versículos del 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, benevolencia. ¿Cómo lo tiene que hacer? Con alegría.
Bueno, vamos a analizar rápidamente estos versículos. Miren, hermanos, es importante tener una buena autoestima, porque algunos nos tenemos muy poco. Por otro lado, algunos es al contrario, se sobreestiman. Entonces hay los dos lados, los que nos creemos muy poco y los que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Entonces la clave de una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestra valía, las bases de nuestro valor, nuestra nueva identidad con Cristo. Separados de Él, dice Pablo, no somos muy competentes según las normas eternas. Separados de Dios, que no va a ser competente frente a los principios espirituales. En Él somos valiosos y capaces de un servicio digno para Dios. Cuando uno se evalúa con las normas de este mundo, ¿y cuáles son las normas de este mundo? Los logros. Los logros. Cuando usted se evalúa por los logros y el éxito, puede dar demasiada importancia al valor que tiene ante los ojos de los demás y perder su verdadero valor ante los ojos de Dios. Así es, hermano. Así es, hermano. Esa es la realidad. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar su iglesia, porque la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia le pertenece a Cristo, porque Él fue que dio su vida por su iglesia, no el pastor, fue Cristo el que dio la vida. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar a la iglesia. Hermanos, para usarlos con eficacia, yo tengo aquí 5 puntos que los sugiero para usar con eficacia los dones. Número 1, tener en cuenta que todos los dones y habilidades, en primer lugar, todos sus dones y todas las habilidades que usted tiene, las ha recibido por gracia de parte de Dios. No lo merecía, pero Dios se lo dio. Ha recibido de parte de Dios. Es lo primero que hay que reconocer. Lo segundo, comprender que no todos tenemos el mismo don. Una vez una persona me dijo: pastor, yo vengo aquí porque yo tengo el don de pastoral, así que póngame a predicar de vez en cuando. Entonces, ¿qué le parece? Comprender que no todos tienen el mismo don. Y bueno, yo, como él me pidió, que está bien, hermano, vamos a empezar. Usted va a dar algunos estudios bíblicos aquí los jueves, este es el tema, prepárense. Ay, hermano, terminó yéndose el hermano porque los hermanos me preguntaban: ¿y a qué hora el hermano va a empezar el estudio bíblico? Y ya estaba por terminar. Bueno, lo tercero, saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Tiene que saber quién es y qué es lo que usted hace mejor. 4, dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal. 5, estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Cada creyente debe reconocer que sus talentos particulares y aplicarlos y usarlos. Usted, si ya sabe cuál es su don, debe de aplicarlo, debe de usarlo para el servicio de Dios, no para el servicio de usted, porque si usted lo hace, solo va a tener las miradas humanas, no la de Dios. Así es. Es importante que cada uno encuentre su don y que lo ejerza según la posibilidad que tiene. Hay muchos ministerios que pueden presentarse ante usted. Hay muchos ministerios. Tienen que discernir cuál es la voluntad del Señor
y empezar a hacer, si usted está seguro que Dios lo va a utilizar ahí. Una cosa clara es que el ministerio que el Señor tiene para usted normalmente será de acuerdo con el don o los dones que usted tiene. Así es. Otra manera de elegir tu ministerio es acordarte que eres parte de un equipo. Acuérdese, hermano, que usted es parte de un equipo. Un equipo se llama iglesia. Este equipo se llama iglesia. No puedes tomar la decisión usted solo, porque aquí hay un equipo y ese equipo se llama iglesia. Todo el equipo tiene algo que decir en ello, particularmente los líderes reconocidos del equipo. Todos tenemos la palabra para opinar. Entonces, usted tiene que saber eso. Número 5, la importancia de esforzarte en el ministerio que usted hace. Y vamos nuevamente a Romanos 12. Romanos capítulo 12, voy a leer los versículos del 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Amén. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Miren, hermanos, aquí Pablo nos está presentando una lista, pero no crea usted que esta lista está completa. No, aquí hay muchos dones más que Pablo no los ha puesto, pero hay muchos más. Imagínense los tipos de personas que podrían desempeñar estos dones. Por ejemplo, los profetas poseen por lo general el denuedo, la oratoria. Los que sirven, o sea, los que ministran, son fieles, son leales. Los que enseñan son pensadores claros de la palabra. Los que exhortan saben cómo motivar a otros. Los que reparten son generosos y confiables. Todo eso está diciendo el Pablo. Los que presiden son buenos organizadores, directores. Los que tienen misericordia, ¿cómo son? Amorosos y se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. Sería muy difícil entonces, hermanos, que una sola persona acaparara todos los dones. ¿No le parece? Hermano, cuando usted identifique su don o sus dones, pregúntese, ¿cómo puede utilizarlos para edificar la familia de Dios, la iglesia? Pregúntese, Señor, me has dado este don, me has dado estos dones, ¿cómo los puedo utilizar para edificar la familia de Dios, para edificar mi familia, para edificar la iglesia? Primero tenemos que empezar por nuestra Jerusalén, y nuestra Jerusalén es nuestra familia. Ahí empiece a desarrollar su don espiritual. Al mismo tiempo, acepte que sus dones no pueden llevarse a cabo todo, no puede hacer usted con sus dones todo el trabajo en la iglesia. No, hermano. Sea agradecido con quienes tengan dones diferentes a los suyos, porque todos juntos en armonía componen el cuerpo de Cristo. Así es. Al mismo tiempo, acepte que sus dones no pueden llevar todo el trabajo. Sea agradecido, procure que sus puntos fuertes equilibren las debilidades que otros tengan y agradezca que las habilidades de ellos le ayuden a usted a superar sus deficiencias. Juntos y en armonía podemos edificar la iglesia que no le pertenece a un humano, le pertenece a Cristo. Tenemos una lista de dones y ministerios, pero el énfasis no se pone tanto en la identificación de aquellos dones, de aquellos ministerios. Ahí no está el énfasis importante.
sino en cómo lo estamos usando. ¿Cómo lo estamos usando? Hermanos, trata de aplicarse a ejercer los dones en la iglesia para el bien de todos. Usted ya reconoció su don y trata de aplicar ese don a la iglesia, pero para el bien de todos o para el bien de un grupito minúsculo. De la misma manera en que condenarías a alguien que viniera destruyendo la obra del Señor, deberías condenarte a ti mismo al no aplicar tu don al servicio de los demás. Y permíteme leer Proverbios 18:9. Proverbios 18:9. Estamos por ahí. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Miren, hermanos, la negligencia malgasta tiempo y oportunidad, reduciendo a nada lo que pudo haber sido logrado. La negligencia, la ociosidad. A veces algunos creyentes se preguntan, ¿por qué una iglesia va desapareciendo poco a poco? ¿Por qué una iglesia va desapareciendo poco a poco? Se preguntan algunos hermanos. En algunos casos puede ser sencillamente por la pereza de sus miembros. Por la pereza de sus miembros. Sí, hermano. Y Eclesiastés 10:18. Aquí el predicador, vamos a ver lo que nos dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. ¿Ven? Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí Salomón, ¿no? Que escribe aquí? Salomón está diciéndonos aquí, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Eso nos está diciendo Salomón. Y esto pasa en la casa del perezoso. ¿Qué pasa en la iglesia de miembros perezosos? Pregúntese qué. El Señor Jesús condena severamente la falta de celo para Él, para su casa, para su servicio. Lo condena severamente. Y vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Voy a leer 2 versículos, el 15 y el 16. Miren cómo el Señor condena la pereza, la flojera de sus miembros. Apocalipsis 3, 15 y 16. Este es un mensaje que él estaba dando a la iglesia de la Odisea, una iglesia pudiente, una iglesia que tenía mucho dinero, pero miren cómo estaba la calidad de sus miembros. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Esta palabra vomitar significa me repugnas. El Señor está diciendo, si tú eres un tibio que no quieres hacer nada, te conformas solo con venir y estar sentado y no hacer nada, tú eres un tibio. Como eres un tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Y por qué te vomito? Porque me repugnas. Son palabras de Dios. Así es, hermano. En la iglesia de la Odisea, la indiferencia los había conducido a la ociosidad. Al no poner en práctica sus dones por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma. Estaba destruyéndose. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que es autosuficiente. Hermanos, no se conformen con seguir a Dios a medias. A medias. Permita que Cristo avive su fe, su don,
y póngalo en acción, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios le ha regalado el don o los dones que usted tiene, para que usted lo ponga en acción para el servicio de Él, de su iglesia y de los demás. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Bueno, cada uno tiene al menos un don. Cada uno puede hacer algo para servir al Señor. Todo lo que eres capaz de hacer puede ser puesto a la disposición de nuestro Señor. Todo lo que eres capaz de hacer puede servir también o al mundo, al yo o a la carne. Todos hemos de responder al reto que hizo Josué al final, en el capítulo 24, dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Y yo les pregunto, hermanos, respetuosamente, habiendo analizado el don, ahora les corresponde a ustedes escoger si van a dedicar su don al servicio de Dios o a su propio servicio. Escogeos hoy a quién sirváis, si a Dios o al yo, a la carne, con el don que sabemos que tenemos, o los dones que sabemos que tenemos. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos, permítanme hacer dos preguntas. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué está haciendo usted con el don o los dones que el Señor le ha dado? ¿Te atreverás a esconderlos como aquel siervo malo y negligente que el Señor rechazó? Ah, Señor, tú me diste un solo talento, yo fui y lo escondí, porque yo veo que tú eres bravo, eres severo, por eso no. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo e infiel, le hubieras dado mi talento, mi don a los bancos para que por lo mínimo venga a ver los intereses. ¿Qué está haciendo usted con el don que Dios le ha dado? Que usted sabe que lo tiene, pero que lo tiene sin utilizar. ¿Qué está haciendo? ¿O dedicará más bien tus dones para la fe, por la fe a aquel que desea y que se merece lo mejor de tu servicio, que es nuestro Dios? ¿A quién le estás dedicando tus dones? Y permítanme terminar con 1 de Timoteo 4:14. Primera carta de Pablo a Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es no descuidar el don que sabe usted que tiene. Y lo segundo, en la primera epístola de Pedro 4:10, ahí está el segundo. Primera epístola de Pedro 4:10, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer con los dones, hermanos. Hermanos, es el deseo de mi corazón que el don que cada uno de ustedes, o los dones que cada uno de ustedes haya recibido, los ponga al servicio de Dios, de su iglesia, de su familia. Amén. Y le damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a pedirle a los hermanos que están encargados de poner tiempo que pasen adelante. Y les invito a la congregación a ponerse en pie para alabar a nuestro Dios con el himno número 159. Cuando pongas piso por la felicidad.
Ponemos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Señor, aquí está tu iglesia reunida para hacer un compromiso contigo de reconocer que usted en su soberanía y en su gracia nos ha dado dones. Y esos dones que usted nos ha dado por su gracia, los ha dado para que los pongamos al servicio de su obra, de su iglesia y de los demás. Señor, si hay alguien que sabe cuál es su don y lo tiene dormido, Señor, despierta ese don y que lo ponga al servicio de tu reino. Porque esa es la responsabilidad y privilegio que tenemos nosotros como hijos tuyos en esta tierra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.